Ok, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas, buenas. Llevamos en la clase 8. Vamos, ya pasamos la mitad ya. Sí, va llegando alguien más. Ok, entonces hoy día les traigo nuevas cositas. En la clase anterior quedamos... Déjeme buscarle el archivo primero. Quedamos pendientes. Se los voy a enviar primero aquí por Excel. Se los voy a mandar por el chat de Zoom. Y también por el chat de... mm, acá está. Ya. Se los envié por WhatsApp y por Zoom para que tengan el archivo. Yo lo voy a abrir por acá. Quedamos, como les decía, pendiente un par de ejercicios de la clase anterior. ¿Ok? Entonces, hagamos un repaso cortito de lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Denis, disculpa, una consulta. Lo que pasa es que no veo el archivo en el chat y la clase anterior yo no estuve. Oh, eh, ¿cuál archivo no es el que le mandé recién? Sí, acá en el Zoom, no en el WhatsApp, porque no tengo el WhatsApp acá en el computador. A ver, déjame ver. Oh, papá. Le mandé, ¿cierto? Sí, lo acabo de enviar. Ya, te lo envío de nuevo. Ya, bueno. Papá, papá. Ah, pero tengo que cerrarlo primero. Si no, no me deja enviarlo. Acá está. Zoom, 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 zoom. Clase 8. Aquí va. Ahí está. ¿Lo ves ahora? Espérame. No me aparece. No sé por ¿En qué. serio? Sí, me aparece en blanco el chat. Mira, voy a No, escribir. profe, no aparece. ¿Y aquí le estoy? Ah, ya sé por qué. Se lo estoy enviando solo a Benjamín. Aquí. Ahora sí. Pa, 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 para, pa. Deme un segundo de nuevo. Y ahora sí. Ahí sí, muchas gracias. Ya. No, disculpen, es que Benjamín me estaba haciendo una pregunta y quedó el chat como dirigido a él. Entonces le estaba enviando el archivo solo a él. Pero bueno. Ah, alguien llegó ahora recién, así que envió de nuevo la clase por el chat de Zoom y también está por WhatsApp. Ya, entonces, como siempre, lo que quedó pendiente de la clase anterior lo estamos viendo en esta clase, así que esta pestaña, la que dice anidación, es la misma de la clase anterior. ¿Ok? Entonces, para los que nos vinieron, vamos a hacer un pequeño resumen. En la clase anterior vimos una sola fórmula que fue la fórmula O, ¿ya? Que funcionaba igual que la I, y la I ya la habíamos visto antes, ¿ya? Y la O es casi lo mismo, solo que el resultado de las, digamos, condiciones que ponemos dentro de la función retorna verdadero si alguna, solo una, o pueden ser más, ¿cierto? Una o va más son verdaderas. Entonces en ese caso retorna el valor verdadero. Ya, esa es la función O. A diferencia que la I tenían que retornar todas verdaderas para que la función retornara verdadera. Después de eso vimos anidación. Y en la anidación de las fórmulas, aquí no hay una fórmula nueva, sino que lo que hicimos fue hacer un resumen de todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora, como el promedio, el sumar, el contar, contar blanco, el sumar sí, el sí, el i, el o, todas esas cosas, y las mezclamos, poniendo unas dentro de otras, ¿ya? Para obtener resultados directamente en una sola celda, ¿ya? Haciendo cálculos. em, digamos, con fórmulas que como entregan resultados la podemos usar como argumentos dentro de otra fórmula. ¿Ya? Y el primero que vimos fue este de aquí, que es el redondear como este ejemplo
lo que dice es que necesitábamos el promedio, ¿ok? Pero con un decimal. Entonces, cuando no teníamos o sea, cuando calculábamos solamente el promedio, nos daba 4,6666666. Y lo que queríamos es rondearlo. Entonces, para hacer las dos cosas juntas, primero calculábamos el promedio, como dice aquí, ¿ya? Recuerden, el promedio, la función promedio simplemente retorna un número, ¿ok? Que en este caso va a ser 4,66666. Lo cual puede ser usado como un número para meterlo dentro de otra fórmula, que fue exactamente lo que estamos haciendo aquí. Lo metimos dentro de la fórmula de redondear, entonces ese 4,6666666 y tanto que nos devolvió la función promedio, la redondeó 4,7. Por eso aparece aquí, 4,7. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Bueno, el contraste no se ve muy bien. Voy a sacar ese contraste y lo voy a cambiar por otro. Ahí. Entonces, si se fijan, aquí está la función promedio calculada, lo que nos retorna un valor, y después eso está dentro de otra función que es la redondear, que le pasamos como argumento el promedio, más el otro argumento que es el número de decimales que queremos en nuestro resultado, en este caso es 1. De la misma forma, tenemos acá otra fórmula que nos calcula si el alumno está aprobado o no, dependiendo de dos condiciones. La primera es que tiene que tener su promedio mayor que 4, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí. Entonces lo que hace aquí son tres fórmulas, una dentro de otra dentro de otra. La primera es calcular el promedio. Ups, eso que está ahí. Calcula el promedio. La segunda es redondear ese promedio para que tenga un solo decimal. Es eso que está ahí. Y la tercera es un sí, que comprueba si ese promedio es mayor o igual que a 4. Si es en ese caso, retorna el valor aprobado, el texto aprobado. Si es el caso contrario, o sea, es menor que 4, retorna reprobado. ¿Ok? Y el ejemplo 3 era un poco más complicado porque en este caso teníamos dos condiciones para que se apruebe. Acá el alumno tenía una sola condición de que su promedio sea mayor a 4, pero acá tenemos dos condiciones. Primero, que el promedio sea mayor a 4, la misma condición, y que las notas, todas sus notas tienen que ser también mayor a un 3. ¿Ok? Entonces, si se fijan en esta fórmula, es un poquito más compleja, pero no tanto. Lo que hacíamos aquí es, acá, con un contar sí, em, contábamos las notas dentro del rango de notas, que es este de acá, que fuera menor que 3. ¿Ya? Eso, esa es la primera fórmula. Todas las notas que sean menor que 3. Esa es una condición. Entonces, la condición es que si ese recuento, o sea, la cantidad de notas menor a 3, es igual a 0, esa es la primera condición. Y la segunda, que el promedio sea mayor a 4. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces teníamos que retornar aprobado. Pero como son dos condiciones, no podemos usarla directamente dentro de un sí, porque sí solo acepta una condición. Entonces lo que hacemos es combinar ambas dentro de un y. Por eso ahí hay otra función y. ¿Ya? Y cuando ambas condiciones se cumplan, ese y va a retornar un valor verdadero. Entonces, como ese es un valor, lo podemos meter dentro del sí. Y si esta condición aquí, en realidad son dos, retorna verdadero, entonces el resultado es aprobado. De caso contrario, es reprobado. ¿Ya? Entonces ahí teníamos una función más compleja y como ven tenemos estos dos aprobados porque ambos tienen una nota promedio mayor a 4 y sus notas son todas mayores que 3. ¿Ya? En cambio estos dos están reprobados. El primero porque tiene una nota 2 aunque tiene el promedio mayor a 4. Y el segundo, aunque tiene todas sus notas mayores a 3, su promedio es menor que 4. Así que ambos están reprobados. ¿Ok? Y eso fue lo que hicimos en la clase anterior. Teníamos también aquí algunos ejercicios. El primero era comprobar que todos los datos
dentro de la lista de usuarios, o sea, era comprobar que al usuario no le falta ningún dato. Entonces cada usuario tenía edad, correo, teléfono, dirección, y teníamos que comprobar que hubiesen vacíos. Si hubiesen vacío, entonces teníamos que decir que no, no está completo. Y si no le faltaba algo, entonces colocábamos que sí. ¿Ya? Entonces este de aquí sí está completo, el resto ninguno está completo, porque le falta algún dato por ahí. ¿Ya? Y eso lo hacíamos con un contar blanco. Entonces contábamos el blanco, y si el contar blanco era cero, es porque no le faltaba nada. Nada. Entonces colocamos sí. ¿Ya? Entonces esta función no era tan difícil. Y luego teníamos el ejercicio más grande, que en realidad eran 4 ejercicios al mismo tiempo. ¿Ya? Que era una lista de ventas por mes y por vendedor. Entonces, cada vendedor tenía una venta asignada a cierto mes, ¿ya? Y con cierto valor. Entonces, lo que queríamos era, en la siguiente lista de venta, comprobar que los vendedores cumplieron su meta si vendieron más de 250.000. Entonces, lo que queríamos ahí era contar, o sumar, más bien dicho, si cada uno de los vendedores había vendido en total, ya juntando todas sus ventas, más de 250.000 pesos. Entonces, para poder contar eso, para poder sumar eso, teníamos que hacer un sumar sí. ¿Ya? Entonces, pero la respuesta no era cuánto vendió. La respuesta era si cumplió la meta o no. Entonces, la respuesta tenía que ser sí o no. Pero para que sea así, tenía que cumplirse que su venta total sea de 250.000. Entonces, lo que teníamos que hacer, como vemos aquí, era sumar. ¿Ya? Tomábamos la lista completa donde están todos los nombres y agrupábamos por nombre. Entonces lo que queríamos era si eh, la celda que estoy revisando, que en este caso es el nombre de uno de los empleados, eh, se llamaba como el nombre que está ahí, entonces sumábamos todos los valores de este rango de acá, donde estaba ese nombre en la columna de acá. ¿Ya? Entonces sumamos ese con ese. Pues hay otro aquí, Denis, entonces sumamos esos 50.000, después los 300.000, y así. Y eso nos daba un total, ¿ya? Y ese total, que es este de aquí, ese nos da el monto total sumado, lo comparábamos con el límite para que se cumpla la condición, o sea, su meta. Si ese total de ventas era mayor que ese límite, entonces retornábamos un sí. ¿Ya? De caso contrario, retornábamos un no. Entonces aquí tenemos dos funciones. La sumar sí, que hacía toda la suma y calculaba el total por vendedor, y el sí, que agarraba ese total, esa suma, y la comparaba con el 250.000. Entonces ahí podemos ver que la lista de nombres aparece sí o no, dependiendo si el vendedor cumplió o no la meta. En este caso, Denis aparece un sí y Alejandra aparece un no. Ya, y de ahí veíamos que esto se iba a repetir, ¿cierto? Todas las partes donde apareciera sí, o sea, Denis, perdón, era el mismo resultado, así que todas van a decir que sí. Ya, eso simplemente es porque está repetido y lo hace la suma un montón de veces porque aparece un montón de ventas. Lo ideal sería hacer una tabla aparte y que el nombre aparezca solo una vez con su monto total, pero queríamos hacerlo en una celda nomás, no en una tabla intermedia. El ejercicio 2 era clasificar cada venta en buena o mala en comparación con el promedio. Entonces, en este primero teníamos que calcular el promedio de las ventas. Entonces, tomábamos todo este rango de aquí, calculábamos el promedio, ¿ya? Y si el monto de la venta, en este caso, por ejemplo, 70.000, era mayor o igual al promedio, entonces la venta era buena, como esta acá. Si era menor que el promedio, como esta de aquí, entonces la venta era mala, ¿ya?
Eso también se pueden hacer en dos pasos. Primero calcular el promedio, lo dejamos en una celda cualquiera, como en este caso de aquí. Y después comparamos si la venta de aquí es mayor o menor que este número de acá. Pero de nuevo, queríamos hacerlo en una sola celda, no con un valor intermedio. Así que hicimos las dos cosas juntas. Calculamos el promedio, esa es la primera fórmula. Y después comparamos el valor de la venta con ese promedio. Si era mayor que el promedio, entonces retornábamos el texto buena, buena venta. En caso contrario, si es menor que el promedio, retornábamos el texto mal, mala venta. ¿Ok? Ya, ¿alguna duda hasta aquí? Ah, profe. Ya, para los que no vinieron a la clase anterior, tampoco. No, tampoco. Ya, perfecto. Ya, como ven, estas son puras fórmulas que ya vimos antes, que estuvimos viendo a través de las clases, o algunas que ustedes ya conocían con su trabajo Excel, solamente que las estamos mezclando. Eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, nos quedaba el ejercicio 4 que dice buscar al vendedor que en promedio tenga la venta más alta. Entonces, eh, ¿cómo hacíamos esto? Ya ni me acuerdo. Teníamos que, en promedio, ok, lo que tenemos que hacer aquí es, primero, calcular el promedio de las ventas, pero solamente si aparece el nombre de la persona. Entonces, parecido al ejercicio 2, tenemos que hacer un sumar sí. Em, sí, vamos a tener que hacerlo con un sumar sí, no lo podemos hacer con la función promedio, porque la función promedio agarra un rango completo, y nosotros no queremos eso. Queremos el promedio solamente de las ventas de una persona, o sea, por persona. Así que tenemos que sumar sí. Hacemos el mismo sumar sí que hicimos en el ejercicio 1, ¿cierto? Agarramos el rango de nombre, donde vamos a ir revisando cada nombre. Luego ponemos qué nombre queremos revisar, que en este caso es la condición, que es ese. Entonces buscamos el nombre en todo el rango este de nombres. Y luego sumamos su celda correspondiente, que son las de acá. Ups. De nuevo. Ahí. Ok. Ya. Eso. Eso es lo primero. Pero vamos a fijar las columnas, si no, después cuando copiemos la fórmula se va a ir corriendo hacia abajo. Entonces esto va fijo, ¿cierto? Esto igual, ah, vale, me equivoqué acá. Algo hice mal. Y ya, era A, ahí sí, ahí sí. Y ya 72. Este de aquí se tiene que ir moviendo, así que está bien. Y el de acá tiene que ir fijo. ¿Ok? Eso es lo primero. Up, hasta por ahí nomás, porque si se dan cuenta, otra vez se van a ir repitiendo los valores. Ya, entonces necesitamos ver el primero de cada nombre. Eso es la suma nomás, pero lo que necesitamos es el primero. Así que, perdón, necesitamos el promedio, ¿no? Pero para sacar el promedio lo que tenemos que hacer es dividirlo, la suma, por la cantidad, ¿cierto? Así se calculan los promedios. ¿Y cómo obtenemos la cantidad? ¿Quién me dice? Aquí, de nuevo, el sumar sí nos entrega el valor para cuando aparece ese vendedor. O sea, estamos buscando aquí el valor total de ventas para esa persona, Denis. ¿Cómo obtenemos la cantidad de ventas de esa persona? Que serían uno, 2, 3, 4, 5, ¿No 6. contar, profe? Eso, con contar. Ujú. Pero en contar solo, Contar. Ujú. pero en contar solo de esa persona. Entonces debería ser un contar. Sí. Sí, eso. Entonces el rango va a ser otra vez lo mismo. Acá, donde están todos los nombres.
Y el criterio es lo que estamos buscando, que sería el nombre, ese de ahí. ¿Ya? Y aquí otra vez, cuando expande la función, se va a correr, así que tenemos que fijar las filas. En realidad son las filas nomás, pero le voy a poner los dos. Ya. Y ahí tenemos el promedio. Entonces ese de ahí es el promedio. Voy a expandirlo hasta por ahí. Ahí tenemos el promedio de ventas. ¿Ok? Y ahora lo único que tenemos que hacer es buscar el máximo. Pero el máximo lo vamos a ver, lo podemos ver eh, visualmente porque no podemos hacer un máximo por celda. Así que la fórmula llegaría hasta ahí nomás. Y lo que podríamos hacer es buscar un máximo del rango que está aquí. Eso. Ahí está. Ese sería el máximo que corresponde a las ventas de esta persona que está. Ya, y que recuerden, cada vez que aparezca esta persona se va a repetir. Ahí está. Ahí está, ¿ven? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esta fila de aquí va a ser igual a esta de acá. ¿Ya? Estamos simplemente repitiendo la fórmula. Buscamos todos los leos que hay en esta columna y sumamos todos sus valores y lo colocamos acá. Entonces cada vez que aparezca un leo va a aparecer el mismo valor. Lo que sí podemos hacer es colocar aquí un redondear para que no aparezca eh, con decimales. Entonces colocamos un redondear y acá colocamos coma cero. No se puede colocar cero, colocamos así. Y entonces un uno. Un momento, algo me está fallando. Porque un punto y coma. No una coma. Siempre me equivoco en lo mismo. Ahí sí. Siempre me equivoco en lo mismo. Le coloco una coma y no el punto y coma. Ya, ahí sí. Entonces, como ven, ahí quedó redondeado. Y ahora el valor es igual en todas las filas donde aparece esa persona. ¿Ok? Ya, ahí está la fórmula. Ustedes también vayan haciéndola. Si se van, si no alcanzaron a verla o les falta una parte, avísenme para darles un tiempo para que ustedes vayan haciendo estas cosas, porque la idea también es que ustedes vayan trabajando, sobre todo en estos ejercicios que justamente son para que ustedes practiquen. ¿Ya? Pero recuerden, estos son de la clase anterior. Por eso lo estoy haciendo yo ahora como una revisión. Algo me pasa que no me resulta. ¿Sale un error? Sí, me sale error. No sé qué es lo que me falta. Seguramente le falta un paréntesis, un punto y coma por ahí. Pero quiero, la voy a revisar. Ujú. Pero no te da por ejemplo, aquí si te falta una coma, no te dice, Me sale, espérame. no Deje te dice. arreglarlo. Me parece que me equivoqué aquí. Ya, aquí es donde estas fórmulas empiezan a ponerse complicadas. No, ahí me faltaba una. Es que había puesto, claro, punto había puesto coma, y era punto y Sí, coma, al último. eso era. A mí me pasa eso siempre con las fórmulas. ¿Por qué? Porque yo, como soy programador, entonces en los lenguajes de programación, las puntos y comas no se usan dentro de los paréntesis, se usan fuera. Y aquí en Excel es totalmente al revés. Tienes que colocar los puntos y comas dentro como separador. Y el lenguaje de programación es una coma el separador. Por eso siempre me confundo. Pero ahí ya me resultó, profe. Ya, perfecto. Ya, ¿y los demás también van bien?
Espero que sí. Como les decía, estas fórmulas, o sea, el trabajo con fórmulas cada vez se va poniendo un poquito más complicado. Y esta fórmula, como está aquí, se ve compleja, pero en realidad no lo es. No es para nada compleja. El problema es que tiene tantos símbolos que uno se confunde, se pierde. Tiene todo esto de aquí que es una cosa que no se entiende, ¿cierto? Pero en realidad son los rangos, ¿no? de donde está seleccionada los valores, nada más que eso. ¿Ok? Sería lo mismo colocar aquí, por ejemplo, el A41 es simplemente un valor y sería lo mismo colocar aquí que diga Leo. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero lo hacemos con celda porque es más fácil replicar esa fórmula, extenderla y copiarla. Porque si lo hacemos con un valor fijo, tendríamos que ir cambiando valor cada una de las filas. Ok, entonces lo que tienen que hacer ustedes en este momento es empezar a acostumbrarse a estas cosas que se colocan aquí. Ya, pero Excel les ayuda. Como ven, cambia a distintos colores, no, ¿cómo es la palabra? No les ilumina, pero ¿cómo se dice highlight en español? Eh, no sé, pero fíjense que si ustedes pinchan aquí dentro de la función sumar sí, el paréntesis aparece en rojo, ¿ya? Y el paréntesis que lo cierra también aparece en rojo, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden ver dónde empieza uno y termina el otro. En A mí me cambio, pareció fórmula desbordada. Se dice todo mal. fórmulas desbordadas. Sí, eso me dice. Voy a empezar de nuevo. Sí, empieza la nueva. Y bueno, en general ese problema que uno empieza a crear fórmulas y como son tan largas, no sabe dónde está el error. Perdón, ¿alguien dijo algo? ¿No alcancé a escuchar? ¿No? Ok. Bien, en todo caso se las voy a copiar, se las voy a dejar aquí en el chat de Zoom, ya, para que la comparen. Bien, bien, tenemos un ejercicio más que es el 5, que dice clasificar los vendedores en aceptable o bueno, aceptable o bajo según su total de ventas. Entre 0 a 200.000, entonces sería bueno, no, sería bajo. 200.000 a 500.000 sería aceptable y 500.000 hacia arriba sería eh, bueno. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí como dice según su total de ventas, entonces lo que tenemos que hacer es otra vez sumar, que es la misma fórmula que ocupábamos en el ejercicio 2, la misma fórmula del ejercicio 4. Tenemos que simplemente sumar. Entonces, de nuevo, esto lo vamos a repetir por tercera vez. Sumar sí, sumar sí. Ya elegimos primero el rango, donde yo voy revisando según el nombre. Después viene el nombre que busco, que va a ser esta celda de aquí. Y por último, el rango donde busco el monto. ¿Ok? Ya, si esta fórmula la voy a copiar hacia abajo, entonces tengo que fijar las filas, porque si no se va a ir corriendo hacia abajo. Y los rangos no van a cambiar para ninguna fila. Así que tenemos que dejarlos fijos. Aquí puedo dejar fijos solamente las filas, porque la columna no va a cambiar. Nunca me muevo, nunca voy a copiar la fórmula a la derecha para que se corra a la columna a la derecha. Simplemente la voy a copiar hacia abajo. Por eso fijé el número de fila y no fijo la columna. Podría, como en el ejercicio anterior, que sí lo hice, pero no es necesario. Y así se ve un poco más corto. ¿Ok? Ahí está los totales. Ya, y de nuevo, como ven, los valores por persona se van a ir repitiendo. Ya, cada vez que aparezca un nombre va a aparecer su total, porque eso es lo que estamos haciendo. Fijamos las,
los rangos y hacemos el cálculo. Entonces, por cada fila hacemos el cálculo. Y cuando se repite el nombre, se va a repetir el cálculo. Por eso aparecen repetidos. Ya, pero de nuevo, no es lo ideal, pero como estamos haciendo un ejercicio para hacer el cálculo dentro de una sola celda, entonces no estamos haciendo una tabla aparte, que es lo que deberíamos hacer con un resumen de ventas por persona. Bien, tenemos entonces el total, ¿cierto? Ahí está. Lo que queremos no es el total. Lo que queremos es que clasifiquemos al vendedor en bueno o aceptable o bajo. Entonces, si es de 200.000 hacia abajo, sería bajo. Entre 200 y 500 sería bueno, y de 500, perdón, aceptable. Y de 500 hacia arriba sería bueno. Entonces, este de aquí debería ser bueno, este debería ser aceptable, este de aquí es aceptable, este de aquí es bajo, este de aquí es bueno, y así. Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar este dato con un valor. Sería en este caso 200.000, que es la primera comparación. ¿Ya? Pero eso me da una condición. Así que lo que tengo que hacer es colocarlo dentro de un valor de una fórmula así. Ok, entonces la pregunta es, si el total de ventas para esa persona, que es todo este sumar sí que tenemos aquí, es menor que 200.000, entonces devuelvo, ups, bajo. ¿Ok? En caso contrario, no lo vamos a hacer todavía. Ups. No, está bien mi fórmula. Solo estamos haciendo los bajos. Ya, entonces todos los valores donde teníamos menos de 200.000 aparece ahora bajo. Todavía tenemos que ser el aceptable y el alto, pero los bajos ya están listos. El problema es que la función sí solo acepta dos resultados. Y acá tenemos tres. ¿Ok? Bueno, aceptable y bajo. Pero este devuelve solo dos cosas. Cuando se cumple y cuando no, nada más. ¿Ok? Entonces vamos a tener que hacer otra clasificación. Y acá dentro del valor falso, o sea, cuando no se cumple esta condición, vamos a tener que colocar otra condición. Aquí, en la primera condición que pusimos, ya revisamos los valores que sean menores a 200.000. Y cuando eso pasa, van a caer aquí, en la palabra el resultado bajo. Entonces ahora tenemos que revisar el resto. Así que hacemos de nuevo el mismo cálculo. Dentro de otro sí, colocamos la misma condición, pero esta vez le cambiamos el valor. En vez de 200.000 tendría que ser 500.000. ¿Por qué? Ya revisamos los 200.000. Ahora va de 500 hacia abajo hasta los 200. Ok, si eso se cumple, que es menor que 500.000, entonces colocamos aceptable. Ok, y de caso contrario, si no se cumple, o sea, es mayor que 500.000, entonces colocamos bueno. Sí, y ahora copiamos la fórmula y ahora extendemos la fórmula hacia abajo y ya tenemos los resultados finales para cada eh, vendedor. ¿Ok? Entonces, este es un buen vendedor, en cambio este de aquí es un mal vendedor. Y este de acá es un vendedor aceptable. ¿Ok? Entonces, de nuevo, y esto siempre tienen que ser ustedes lo mismo. Cuando tengan tres opciones en vez de dos, si ustedes tienen dos opciones, lo hacen con un sí. Si se cumple la opción, devuelven algo. Si no se cumple la opción, devuelven otra cosa. ¿Ya? Cuando tengan dos opciones. Cuando tienen tres opciones, tienen que hacer un sí dentro de un sí. Y eso lo van a hacer siempre. Entonces, para el primer sí, colocan la condición y el primer resultado.
Y para los otros dos resultados los meten dentro de otro sí, en la parte falsa del primer sí. ¿Ok? Que fue lo que hicimos aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense, el primer sí es este de aquí. Bueno, en realidad es todo eso, pero la parte verdadera del primer sí es esto de aquí. La parte falsa del primer sí es todo esto que está acá. ¿Ok? Entonces ahí tienen un sí dentro de un sí. ¿Ok? Pero este segundo sí, que es el interno, va como condición para cuando no se cumpla la primera condición del primer sí. ¿Ok? No sé si eso quedó claro, pero Mm. Profe, deje la fórmula ahí escrita para ahí, revisarla. sí, se los voy a dejar ahí. Voy a hacer un zoom. Espera, dame un segundo. Vamos a hacer un zoom ahí. Vamos a corrernos un poco para acá. Y la vamos a dejar así, para que la puedan ver. Ok, entonces fíjense de nuevo. Este sumar sí simplemente es un número. ¿Ya? Eso lo tienen que crear claro. Es como colocar ahí 200.000 o 300.000 o 400.000. Es simplemente un número. Sumar sí entrega el total de ventas. Listo. ¿Ya? Entonces ese número que entrega el sumar sí lo están comparando con la condición. ¿Ya? Si eso se cumple, o sea, en este caso es menor a 200.000 el total de ventas para esa persona, entonces simplemente retornan un texto que diga que es bajo, ¿ya? Porque vendió menos de 200.000. Ahora, si no se cumple, y es ahí donde ustedes, en vez de retornar un texto, retornan otro sí, ¿ya? Y ese otro sí, a su vez, va a retornar otros dos textos, ¿ya? Que es la misma condición, pero esta vez con otro monto, que es 500.000, ¿ya? Si eso se cumple, o sea, si la venta es menor que 500.000, va a devolver aceptable. Y en caso de que no se cumpla ninguna de las dos condiciones, ni la de aquí, ni la de acá, entonces ahí recién devuelve bueno, que son para las ventas mayores a 500.000. ¿Ya? Entonces todas las ventas que son menores de 200.000 van a entrar aquí. Ahí, siempre, siempre. Las 200.000, ahí va a retornar bajo, 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 bajo. Recién cuando eso no se cumpla, va a pasar acá. Pero nunca va a pasar acá con una venta bajo 200.000. Jamás. Siempre va a ser de 200.000 hacia arriba. Porque todas las que están bajo 200.000 van a entrar acá. ¿Ya? Entonces, aunque diga aquí que sea menor que 500.000, podríamos colocar aquí una venta que diga cero, ¿ya? Pero ese cero jamás va a llegar aquí porque el cero va a quedar filtrado en la primera parte. Ahí va a entrar el cero y va a retornar bajo. Nunca va a entrar un cero aquí. Nunca va a entrar un 100, nunca va a entrar un 200. Todos esos caen en la primera condición. Bien, si tuvieran cuatro condiciones, entonces tendrían que colocar otro sí interno en esta sección de aquí. O sea, en ese caso sería un sí dentro de un sí dentro de un sí. Y así hasta el infinito. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Estoy revisando la fórmula, profe. Sí, revísela nomás. Mira, yo por mientras se las voy a copiar. Se las voy a enviar por el chat de Zoom. Pero de nuevo, la idea es que ustedes las hagan solitos y las comparen con las que hacemos acá en caso de que tengan algún error. Ok. ¿Qué opinas? ¿Muy complicado la fórmula? Muchos caracteres, profe. De Sí, muchos datos. sí, aquí, estas cosas de aquí confunden. ¿Y el resto qué opinas?
Si no quieren hablar, pueden mandar un mensaje ahí por el chat diciendo, profe, esto está muy difícil, o profe, se entendió, o profe, explíquelo de nuevo. Ya, en todo caso, vamos a pasar ahora a algo un poco más, diría yo, más fácil. Pero tienen que tener en cuenta que estas anidaciones de fórmulas las van a seguir viendo de aquí en adelante. ¿Ya? Van a seguir viendo todo el tiempo. Todo el tiempo van a tener que anidar una fórmula dentro de otra, para poder obtener valores y no estar haciendo tablas intermedias o valores intermedios. ¿Ok? Así que tienen que acostumbrarse, aunque sea de poquito, despacito, vayan haciendo ejercicios y colocando fórmulas una dentro de otra. Ya, ahora sí, Sí, profe. vale. Bien. Vamos a guardar esto aquí. Vamos a la siguiente pestaña. Son las fechas. Ok, aquí vamos a ver un montón de fórmulas. En esta y la siguiente pestaña vamos a ver un montón de fórmulas porque son fórmulas que están, digamos, organizadas o, no sé si organizadas, pero que comparten la misma funcionalidad. Que en este caso, obviamente, como dice el título, es obtener datos de las fechas, ¿ya? Datos temporales, manejar celdas con campos temporales. Tenemos un montón aquí de funciones. em, y bueno, las vamos a ir viendo una por una, pero antes de eso tenemos que recordar que internamente Excel y en general todos los sistemas manejan la fecha como si fuera un número. ¿Un número de qué? Un número de milisegundos, que que está organizado a partir de cierta fecha en el pasado. En general puede ser el año, por ejemplo, el año 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, primero de enero del año 0, 0, 1. Y desde ahí empieza el 0 y van pasando ciertos milisegundos hasta el día de hoy. Pero los sistemas en general, no me acuerdo qué fecha exactamente parten, pero es como en 1700 y algo. Ya, ese es el número o el milisegundo cero, por decirlo de alguna manera. Y de ahí eh, van sumando. Por eso si nosotros colocamos, por ejemplo, la fecha de hoy, que sería 17/11/2025, ¿ya? Y la transformamos en número en vez de fecha, colocamos aquí número, va a aparecer esto que está ahí. Es un número, pero es el número de milisegundos que han pasado desde el origen hasta el día de hoy. Entonces ese 45978 representa el día de hoy. ¿Ok? Si le cambiamos a fecha, va a seguir con el formato. Ahora, si nosotros escribimos, por ejemplo, 1 y le cambiamos a fecha, y nos va a dar ahí el año original, 1 el 1 de 1900. De ahí parte, primero de enero de 1900. Ya, ahí parte Excel entonces. ¿Ok? Entonces ustedes pueden colocar aquí cualquier número, 257, una cosa así, y después lo transforman en fecha y les va a dar una fecha en algún lugar del tiempo. Ya tienen que tener claro eso, ¿ok? Entonces cuando ustedes... em, es que no tengo claro, a ver, ese uno no debería ser una... A ver, un momento. Si yo transformo esta fecha en fecha y hora, pero tendría que ser personalizada con fecha y hora. ¿Dónde está la fecha y hora aquí? Ahí está. Ahí está. Entonces, si se fijan, la hora y los minutos están en cero. ¿Ok? Pero si yo le cambio hasta uno,
a 1 de la mañana, y después este formato lo cambio a número, me da ese número que está ahí. Y si coloco de nuevo, solo para comprar, 17/11/2025, y lo transformo a número, y ¿dónde está el número? Ahí. Ah, es el mismo número, 5. Va, entonces eso significa que lo está tomando como un día. ¿Ya? Entonces, el valor 1 en una fecha, cuando lo transforma en número, significa un día. ¿Ya? Yo pensé que lo estaba transformando en segundo, milisegundo, como lo hacen los lenguajes. Lo que significa que, si ustedes colocan esto como fecha, acá, fecha corta, ¿ya? Y acá, a esa fecha, le restan 1, les debería dar día de ayer. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque significa que ustedes simplemente cuando le suman un número entero a una fecha, lo que le están sumando son días. Entonces pueden empezar a jugar de forma fácil sumando fechas con números. ¿Ok? Y ahora que recuerdo, el ahora van a ser decimales, son fracciones de día. Sí, eso es. Entonces, si aquí a la fecha le sumo, en vez de 1, que es un día, le sumo 1,1, debería ser 1, sí, 1,1, entonces me va a dar fecha, pero con hora. Em, Debería darme cierta hora. Ahí, ahí está, 21:36. ¿Ver? Ese 1,1, el 1 representa un día y el coma 1 representa, no sé cuántas horas aquí, 21 serían 3, 2 horas 20, 24, algo así. Por eso me dio esa fecha y con esa hora cuando le sumo 1,1. En cambio, si coloco solo 1, me da el día anterior exactamente la medianoche porque no establecí una hora para esa fecha. ¿Ya? ¿Se entiende cómo trabajan las fechas? Entonces, es súper importante saber cómo funciona para que puedan hacer las operaciones después con fechas. Entonces, como ven, todo es un número dentro de Excel. Dicho eso, ahora vamos a ver algunas funciones. Bien, vamos a ir revisándolas una por una. La primera de todas es la función hoy. ¿Qué creen que es hoy? Súper fácil. Devuelve La fecha de hoy, po. la fecha de hoy. Exacto, la Sí, fecha de hoy. usé la fecha, hice esa fórmula en un trabajo que tenía que tener. ¿Ya? Y, por ejemplo, lo hice hoy día, ¿ya? Mañana lo abro de nuevo y me cambió la fecha de mañana. Exacto. Va cambiando Claro, cada vez que abren el archivo Excel, depende si pasó un día, va a ir cambiando. sí. Mm. Eso lo podemos comprobar con la siguiente función, en la hora. Si ustedes colocan aquí ahora, aparte de la fecha de hoy, coloca también la hora. ¿Ok? Cuando pase un minuto, mira, dice 21:02. Esperemos a que cambie el reloj. Cuando pase un minuto, va a cambiar también el valor. Podríamos haberlo puesto también con segundos. Así iría cambiando cada segundo, pero sería muy molesto. Esperemos un minuto. ¿Cuánto le falta? Ahí cambia. Son las 21:03. No, no cambió. Tuve que hacerle enter de nuevo. 21:03. Ahí cambió de nuevo. ¿Ven? Entonces cada vez que yo eh, presiono enter en esta fórmula, va a ir cambiando a la hora actual. Si le cambio esto, a ver. ¿Tendrá alguno aquí con segundos? Mm, Este tiene. Hagámoslo con este. Ahí está. Entonces 21:03:17 segundos. Si lo coloco no, no, me cambió el formato. Bueno, no importa. Y ya está.
Ahí está, ahora 21,03,39 segundos. Entonces, ese va a ir cambiando esos valores, y súper importante eso, que si ustedes colocan la fórmula de hoy y el ahora, esa función les va a ir retornando un valor distinto cada vez que ustedes abran el archivo Excel. Así que tengan cuidado cuando hacen fórmulas y quieran calcularlo con una fecha fija. Por ejemplo, al día de hoy, 31, siempre se hace cálculos de las cajas o la cuadratura a fin de mes, entonces se usa el 31 todas las ventas de entre el 1 y el 31. Y si ustedes la hacen esa fórmula el 31, pero en vez de colocarle 31, colocan hoy, entonces hoy día les va a hacer bien la fórmula, pero si abren el archivo mañana, les va a tomar el primero del siguiente mes y ya la fórmula, los valores no van a estar bien. Así que por eso tienen que tener cuidado al usar estas dos fórmulas. Tienen que tener considerado que van cambiando. ¿Ok? Ya. Bien. La siguiente es crear una fecha a partir de datos fijos, que sería año más día, eh, según los datos que podemos colocar. Entonces colocamos fecha, colocamos año 2025, punto coma, mes 11 y día, que sería, no sé, 17 estamos hoy día, ¿cierto? Sí. Y me crea eh, la fecha de hoy. ¿Ya? Eso retorna un valor que es una fecha. Si nosotros lo cambiamos a número, van a ver que sigue siendo una fecha, pero con valor numérico. Ah, fíjense otra cosa, el ahora, cada vez que le hago enter a otra celda, también se refresca el ahora. ¿Ven? Y cambia a 0,5. Bien. Luego tenemos las tres funciones que nos sirven para obtener las partes de una fecha, que son día, mes y año. Cada una hace eh, una, una obtiene una parte de la fecha. Entonces, si colocamos el día, por ejemplo, y lo hacemos con la función hoy, nos retorna 17, ¿ok? Que es el día del mes, ¿cierto? Si lo hacemos con mes, con una fecha, que podemos A mí no, colocar, no me resultó esa, ¿no? esa, no, Y los paréntesis. faltaron los paréntesis, sí. No, o sea, están los paréntesis entre el hoy, pero veo que hay otro paréntesis más adentro. Sí, pues es que estos dos paréntesis de aquí, voy a agrandar un Ujú. poquito más, espérame. Estos dos paréntesis que están en rojo son del ¿Ya? hoy. Todo eso es el Ah, hoy. El hoy siempre va con paréntesis. Y los que están afuera, los negritos, son del día. día, ya. ¿Ok? Recuerden que el hoy es una función, así que como es función, fórmula siempre tiene que ir con paréntesis. Lo mismo con el mes. El mes, si le sacamos el mes a la fecha que obtenemos usando la función hoy, entonces nos va a devolver 11, que es el mes de noviembre. ¿Ok? Em, una cosa que estamos haciendo aquí es que, de nuevo, estamos haciendo anidación de funciones, como en la pestaña anterior. Estamos colocando una función dentro de otra. Entonces, en vez de escribir la fecha, estamos usando la función hoy. Oh, me faltó el signo igual al principio. Ahí. Ya, entonces ahí nos dio el día, el mes y el año. Pero perfectamente aquí, en vez de usar la función hoy, yo puedo usar la función esta, de acá, o sea, una celda cualquiera, por ejemplo esa. Y eso me va a dar el año de esa celda. O incluso puedo colocar algo que no creo que se haga mucho, pero es colocar el, el valor del año aquí dentro. Sería 10. No estoy seguro si va con comilla o no. Sí, a ver, sin comilla.
Tiene que ir con comillas, ok. Ya, entonces esa fecha que estoy colocando ahí es una fecha fija, ¿cierto? Pero como lo estoy pasando como un texto y internamente me lo convierte a una fecha y me saca el año de ahí, que sería el 2020. Pero obviamente esto no se usa porque si estoy escribiendo la fecha a mano como texto, mejor la escribo al tiro el 2020, me ahorro toda la fórmula. Entonces este año siempre se usa con celdas o con alguna otra fórmula dentro. ¿Ok? Vamos a dejarla como año de hoy, para que sea igual que las otras tres. Bien, el siguiente es el día SEM. Una Suena... consulta. Sí, dime. En cuando nosotros pusimos en fecha, si nosotros colocamos la fórmula fecha, ahí no nos va a cambiar, por ejemplo, mañana cuando nosotros volvamos a entrar al Excel, ¿no es cierto? ¿O sí? No porque la estás haciendo con valores fijos. Ah, ok, Estás haciendo con números fijos. ya. Ahora, si tú le colocas un hoy ahí y le sacas el año, puedes hacer algo similar. Algo bien raro. Año de hoy y haces la fecha, entonces eso sí va a cambiar, pero va a cambiar cuando cambie el año. ¿Ya? Ah, entiendo. Pero ya eso es bien rebuscado, así que coloquemos ahí la fecha directa, con un número directo. O puede ser una celda también, ¿eh? No tiene por qué ser un número aquí, puede ser una celda. Bien, seguimos con el DSM. DSM, no sé por qué les dio flojera escribir la fórmula completa, pero el DSM significa día-semana, ¿ya? Y lo que retorna es justamente el día-semana, pero aquí hay un truquito. Primero que todo retorna un número, y ese número representa el día dentro de la semana. Son 7 días de la semana, así que retorna 1, 2, 3, 4, 5. Sería 7. Ahora, eso igual va a depender. ¿Depende de qué? De la zona donde ustedes vivan, porque recuerden que en Estados Unidos, que es justamente donde se creó el Excel, el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. ¿Ok? Entonces, si ustedes le retornan 1, significa que es el domingo. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero entonces, esta fórmula les da la opción a ustedes de generar cuál es el tipo de semana que se usa en la región donde ustedes están creando la fórmula. ¿Ok? Y simplemente ese tipo es un número. Tienen hartas opciones y ahí las vamos a ver. Hagamos la función diasem con, obviamente, la fecha de hoy. Y fíjense, las opciones que tenemos son todas las que se ven ahí, 1, 2, 3, y después se salta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, tenemos que elegir la que corresponde a nuestra zona donde vivimos, que en este caso es Chile. ¿Ya? Como ven, la opción 1 dice que el 1 es el domingo y el 7 es el sábado. No es lo que vivimos, no es nuestra realidad, ¿cierto? Así que descartamos esa y usamos la segunda, donde el 1 es el lunes y el 7 es el domingo. Es así. ¿Ya? O podríamos usar la tercera si es que queremos empezar desde cero, donde el cero representa el lunes y el 6 el domingo. Que esa sirve harto cuando necesitan sumar y restar de una semana partiendo desde cero. ¿Ok? Pero si no, si quieren representar simplemente el día, usan la segunda. Entonces colocamos aquí un 2. Sería esa. Ups. Ya, y ahí nos retorna un 1, que significa que es día lunes. ¿Ok? Ya. ¿Dudas con esta? Un poquito más complicada. Esa sí cambiaría mañana, Sí, porque estamos usando hoy. Así que hoy. mañana nos va a devolver un 2 porque es martes. Ok. Cada vez que usemos hoy o la hora, eso va a cambiar. La fórmula va a cambiar. La celda va a cambiar. Entonces mañana va a ser un 2, pasado mañana va a devolver un 3 y así. Bien.
sigamos con la siguiente, fecha.mes. La fecha.mes simplemente sirve para agregar una cantidad de meses a la fecha que estamos trabajando. Por ejemplo, si colocamos hoy y agregamos un mes, nos va a devolver eso que deberíamos transformarlo a fecha y nos devuelve la misma fecha de hoy, pero del próximo mes, diciembre, 17 de diciembre. Si le agregamos 2 meses, nos va a devolver enero. Si le agregamos -1, va a devolver octubre. Y obviamente si le agregamos 0, es porque va a quedar igual. Y va a devolver la fecha de hoy. ¿Ok? Entonces, por aquí vamos viendo más o menos cómo trabajar con fechas. Ya sabemos que como las fechas son un número, si yo le agrego un número entero, le va a sumar los días. Ya sabemos entonces cómo sumarle días a una fecha. Ahora con esta función podemos agregarle meses a la fecha. Nos falta cómo agregar años a la fecha. Bien, ¿qué más? Este fin.mes, esta función, esta fórmula, simplemente nos devuelve el último día del mes. Y aquí también le podemos agregar. Uy, otra vez. Ahí está. Último día del mes. O sea, del mes de noviembre, como está aquí, el último día es el 30. ¿Será verdad? Ahí está. 30 de noviembre. Ah, abrí el calendario por si acaso, no, parece que no se ve. Pero sí, 30. Si le colocamos aquí un 1, nos va a dar el último día, pero del mes siguiente, porque le estamos agregando un mes. Ya, entonces este sería 31 de diciembre, porque diciembre tiene 31 días. Noviembre solo tiene 30. Si colocamos 3, debería devolvernos febrero, que tiene 28 días. ¿Ok? Bien. Siguiente, días. Esta fórmula igual es interesante, aunque igual se podría hacer restando 2 fechas nomás, pero lo que hace es que nos devuelve cuántos días hay entre 2 fechas. ¿Ok? Entonces, si colocamos días y la fecha de hoy, y cuánto queda para Navidad, entonces colocamos aquí y 25 de diciembre del 2025. Ups, ahí. Ya, entonces, ¿cuántos días hay entre hoy y Navidad? Ups, ¿qué pasó? 25, porque me faltó un número aquí. Ahí sí, 38. Quedan 38 días para Navidad. Esa fórmula es como una cuenta regresiva, va cambiando todos los días. Sí, Va, ya. sí, o sea, claro, si usamos el hoy, esta va a ser una cuenta regresiva hasta Navidad. Tienes toda la razón. Ya. Cada vez que usemos hoy, cada vez que usemos el ahora, va a ir cambiando esta celda. Ahora, no sé por qué hice 38. Yo supongo que es porque lo hizo al revés. Entonces debería ser la fecha mayor primero. Lo colocamos acá adelante. Y la fecha menor eh, al final. Entonces lo que hace restar a la primera, le resta a la segunda. Entonces ahí sí nos da 38. Y la distancia desde Navidad hasta ahora, en vez de ahora hasta Navidad. Por eso nos da negativo. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener cuidado con el orden de las fechas. Debería ser aquí, en vez de fecha 1, cámbienlo ustedes también para que lo tenga más claro, fecha fin, y la fecha de 2, fecha inicio. Para que les dé
positivo. Si lo hacen al revés, les va a dar negativo. El mismo valor, pero el signo va a cambiar. Es la única diferencia. ¿Qué más? Funcionará. Nos devuelve la hora de una fecha. Ups, me faltó de nuevo. Y vuelve la hora de una fecha, pero esta hora, como está la función hoy, devuelve el día de hoy, pero a las 12 de la noche debería usar la hora para que me vuelva la hora. 21 horas. Sí, está bien. A 9 de la noche, así que por eso me dio 21. A ver, algunas de minutos no la puse aquí, a ver. Igual minuto. Ahora. Sí, ahí está. Entonces la voy a agregar, voy a agregarla a usted aquí también. Minuto me faltó. No, los minutos de una fecha. ¿Y ahora segundo? Sí, también hay segundo. Agreguémosla también. Falta esa. Segundo, fecha. Y esa devuelve los segundos de una fecha. Ahí está, 57. Aunque esta, ups, ahí va a ir cambiando. Cada vez que cambia, avanza la hora, va a ir cambiando. No, la embarré. Segundos. Ahora, ya me equivoqué. ¿No? Segundo, creo. Ahí sí. 28 segundos. Entonces son las 21 horas con 21 minutos y 28 segundos. Esa es la hora en este momento. O bueno, lo que había hace 20 segundos. Porque si colocamos un enter de nuevo, va a cambiar. Bien. Ya. Entonces, de nuevo, agreguen ustedes estas porque me faltaron estas dos formulitas que pueden servir también. Bien, preguntas. ¿Alguna duda hasta aquí? Con las funciones de fecha. No, profe. Vamos a ver los ejercicios. Falta una. Ah, ya. Pero esta una es la más difícil, ¿ya? Porque no es una función en sí de las fechas, es una función de formato para cualquier tipo de dato. Pero las dividí según tipo de dato porque los formatos son específicos, en este caso para la fecha. La función se llama texto, ¿ya? Y lo que hace es transformar una fecha en texto. Lo cual muchos dirán, pero ¿cómo si ya la escribe como texto? Sí, pero lo especial de esta función texto es que ustedes le pueden dar el formato que ustedes quieran, el que ustedes quieran. Y tiene varias opciones. Entonces las opciones están en esta tabla que está aquí. ¿Ya? Como ven, todos esos formatos tienen ahí con distintas abreviaciones. Y ustedes pueden colocar, por ejemplo, aquí la función hoy. Si la colocan así, les da el formato por defecto, que es día, mes, año, con número, separado por guión. Pero ustedes pueden hacer esto. Pueden colocar texto, ¿ya? Para darle formato a la fecha de hoy. Pero el formato lo pueden hacer distinto. Lo pueden hacer eh, D y después otra D y después M y después A. ¿Ya? Lo que les va a dar. Ups. No está bien. ¿Por qué me salió? Ya, fíjense. Lunes, que es esto de aquí. Esas 4D me dan el día de la semana.
ya que es lo que está acá. Después la primera D me da el día del mes. La M me da el mes acá. Pero lo podríamos cambiar en vez de M, podríamos colocar M, 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 M. Entonces colocamos lunes 17 de noviembre. Y el último debería ser el año, pero por alguna razón me dice el lunes. Y Profe, no y entiendo. entre medio del texto, ¿no va nada? Sí, podemos colocar cosas. Creo que podemos colocar. De hecho, el espacio, eso, espacio en blanco, lo está colocando aquí, en el espacio en blanco. Si nosotros pusiéramos, por Ah, ejemplo, ya. un slash, le colocaría también ese slash. Ahora, si queremos colocar un texto, por ejemplo, de, sí, y lo hacemos así, no va a funcionar. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es explicitar que ese de es un texto. ¿Y cómo lo hacen? Tienen que encerrarlo entre comillas dobles. Pero esto ya es un texto. Entonces, ¿cómo yo le indico que el formato es un texto y que dentro de ese texto tiene otro texto y que no lo tome como formato? Entonces, tienen que hacerlo así. Colocan comillas doble, comillas doble, comillas doble. O sea, tienen que hacerlo doble, 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 doble. Y lo que esté en ese doble, 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 lo va a tomar como un texto cualquiera y no como formato. Mm. ¿Ok? Y ahí pueden colocar cualquier cosa. Lo que no tengo certeza es por qué aquí me está colocando el día si le puse pura A. Y debería ser el año. What the- Dice el lunes 17 de noviembre de lunes. ¿Por qué? No lo sé. Mm, no lo sé. No sé por qué me está poniendo el día de la semana en vez del año. Pero bueno, ojalá a ustedes les funcione. Vamos a revisar por qué. Pero lo vamos a dejar para después porque tenemos que seguir. Ya, entonces, como ven aquí, tienen hartas opciones. Las que tienen D son de los días y tienen para colocar el nombre de la semana, el nombre abreviado de la semana o el número dentro del mes. Luego tienen las M, que es para colocar el corresponde al mes. Tienen los números del mes con M o doble M. O tienen el nombre del mes, que es con tres M's o más. Y el año también debería ser con A, pero no sé por qué no me lo toma y me toma como si fuera eh, el día. ¿Ya? Y cualquier texto que ustedes quieran colocar, excepto si es espacio o slash o guión, lo pueden colocar dentro de comillas cuádruples, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la forma en que pueden crear formato personalizados de una fecha. Ya vamos a averiguar por qué eso no funciona. Pero antes de eso, para que ustedes trabajen, ¿cierto? Vamos a ver un par de cosas más. Primero, operaciones con fecha. Ya vimos algunas, ¿cierto? Primero es los días. Por defecto, como les dije, las fechas son números, así que ustedes simplemente le suman el número de días a una fecha como si fuera un número entero. Se los va a tomar como días. Para agregar meses, vimos la función fecha.mes. ¿Ok? Que le colocábamos la cantidad de meses que queríamos agregar. Para colocar años no hay una forma de agregar, de sumar años, así que hay que hacerlo creando una nueva fecha con la función fecha. Y en los años le sumamos la cantidad que queremos. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos hoy, aquí, ¿ya? Y queremos sumarle 2 años, tendríamos que hacer una fecha teniendo el año, que sería
el año de hoy, ¿cierto? Ahí, y le sumamos más, no sé cuánto dijimos, pero subimos 5 años. Y después sería el mes de acá, y después el mismo día de acá. Y ahí creamos una nueva fecha sumándole 5 años a la fecha que tenemos. Esa sería la forma de sumar años a una fecha. ¿Ok? Bien. Y para las horas, minutos, segundos no hay una fórmula, pero como les dije, simplemente se usan días, pero como fracción. Entonces, por ejemplo, 0,5 va a ser mediodía. Entonces, si tienen hoy, no hoy, ahora, ahí, y le quieren sumar, mm, ¿cuánto será? ¿Una hora? Entonces, colocan em, la fecha de aquí y le suman una hora, que sería un día dividido en 24 horas. Eso es una hora. Y ahí les da, ¿ven? Es la misma fecha, exactamente igual, pero le sumó una hora. Entonces, esa es la forma de sumarle horas. El total de horas dividido en 24, porque un día tiene 24 horas, ¿cierto? Entonces, si ustedes le colocan aquí 24 dividido en 24, eso simplemente les va a sumar un día. Si le colocan 12, les va a sumar mediodía. ¿Ok? Y lo mismo con los minutos, solo que en vez de colocar dividido por 24, lo que tienen que hacer es dividirlo por 24 por 60, que serían, calculamos 6 por 4, 20, 6 por 2, 12, no, 6 por 4, 24, 6 por 2, 12, 100, ya me perdí. A ver, de nuevo, 6 por 4 son 24 y 6 por 2 son 12, 144 más un cero. Eso, entonces 144, 0. Ya. Entonces eso les daría los minutos. Entonces si le colocan 12, coloquemos 10. 10, eso me daría 10 minutos más. Ahí, 21:41 en vez de 21:31. Ya, serían 10 dividido en 1440. ¿Ok? Y por los segundos exactamente lo mismo, solo que son, en vez de 1440, los multiplican por 60 y eso les da los segundos. Y le colocan cantidad de segundos dividido por ese cálculo, que no lo voy a hacer porque es muy grande. Y eso les va a dar los segundos. ¿Ok? Ya, entonces, como les decía, sumar días, súper fácil. Simplemente suman el número entero. Sumar horas, el número de horas dividido en 24. Sumar minutos, el número de minutos dividido en 1440. Bien. Dicho eso, aquí están los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio es este que está aquí. Dice, calcular la fecha de entrega para la siguiente encomienda si el viaje se demora 7 días. Entonces, súper fácil, súper fácil. Simplemente a la fecha de salida del producto le suman 7 días. El segundo ejercicio dice, calcular la hora de término para las siguientes pruebas. Entonces, tienen aquí una fecha de inicio con la hora. Ya, eso es lo importante, tienen la hora. Entonces, el fin va a ser la misma fecha, pero tienen que sumarle a la hora de inicio la duración de la prueba. Entonces, a las 8:30 tienen que sumarle 2 horas y media, que serían a las 11, ¿cierto? A las 3 de la tarde, que son las 15, le suman 3 horas, que serían las 18, 6 de la tarde. Ya, entonces, simplemente aquí tienen que sumar horas y minutos. Pueden hacerlo como hora o lo pueden separar en minutos también. Por ejemplo, 2 horas 30 es 2,5 horas. ¿Ok? O pueden sumar 2 horas y suman también 30 minutos. Luego, calcular la fecha de caducidad según duración. Entonces, aquí exactamente lo mismo. Tienen una fecha y tienen que sumarle la duración de lo que dura el producto. 10 días, 15 días, 5 años, 6 meses o una combinación. ¿Ya? Como ven, esto es puro simplemente sumar
un periodo de tiempo. 4, calcular la fecha de entrega considerando el envío. Tipo express, 2 días, normal, 5 días. Ya, y aquí tienen que ser algo distinto porque va a depender del tipo de envío, expreso o normal, si ustedes le suman 2 o le suman 5. Entonces eso tienen que hacerlo con otra fórmula adicional. Y por último, calcular los días que tomó realizar los siguientes trabajos. Tienen que calcular cuál es el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Ok? Ah, y este de acá, el 4, tienen que hacerlo con formato. Formato día de mes, nombre del mes de y después del año. Ok, entonces como ven, en su mayoría son puros ejercicios que tienen que sumar valores a una fecha dada. Y eso es todo, tal el formato y sería. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No sé, se entiende, profe, vamos a intentar, yo por lo menos lo voy a intentar. Sí, sí, no está difícil, sobre todo el primero. El primero es súper fácil. Es súper fácil. ¿Ya? Así que ahí van a ir viendo. eh, bueno, hay distintas formas de hacerlo, así que igual si tienen dudas me pueden ir preguntando. Ya, traten de hacerlo ustedes entonces, trabajen. Los ejercicios no son difíciles para que se vayan acostumbrando a usar las distintas funciones de fecha. Ya, yo por mientras voy a revisar por qué no me funciona los años, el formato de años. Ya, voy a poner pausa, sí, mientras ustedes trabajan.